Hola a todos. Uy, perdón, como estoy en dos dispositivos, escucho por un momento doble el audio. Hola a todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver nada más dos temitas, ¿sale? Vamos a ver estrongiloidosis y tricocefalosis. Tricocefalo es un tema muy sencillo, estrongiloides se complica un poco en el ciclo biológico, pero ya una vez revisándolo van a ver que es muy, muy sencillo. Recuerden revisar el resumen de las clases en el apartado de resúmenes en el Classroom. Pueden, o al menos yo les recomiendo ver la clase mientras tienen sus resúmenes a la mano, imprímanlos, ténganlos en algún dispositivo, porque mientras ven la clase, pues en lugar de estarse concentrando en hacer apuntes, pueden ir simplemente subrayando y poner atención, sobre todo con los ciclos biológicos. Ahora, hemos visto ya algunos ciclos biológicos que se nos complican un poquito, como los de entamoeba, donde sí tenemos que poner atención en los cambios de formas. Pero yo les voy diciendo que es lo preguntable. No se tienen que saber el ciclo biológico de arriba abajo de todos los parásitos. No sería práctico. Entonces, esto no se los había dicho, pero no se aprendan los ciclos biológicos así, ¿sale? Con que sepan qué es lo que entra y qué es lo que sale, ya tienen un paso adelante. Y yo les voy a ir diciendo puntos clave que son los preguntables en el DEPA, ¿sale? A lo mejor no se saben el ciclo biológico completo o lo olvidan algún paso, pero si los entienden, créanme que con eso es más que suficiente para que puedan recordar lo elemental. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la clase de estrongiloides. Estrongiloidosis o estrongiloides es una parasitosis dada por el parásito Strongyloides stercolaris. Este es un geohelminto. Recuerden que siempre que tenga al departamento le encanta preguntar acerca de los geohelmintos. Llevamos por ejemplo, a Necator, a Strongyloides. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado con los geohelmintos, no confundir con los parásitos de vida libre, que sí, este es un parásito de vida libre, además de ser geohelminto. ¿Ok? Pero bueno, ahorita vemos esto. Es un nemátodo así de chiquito como lo vamos a ver, que parece mm, demasiado insignificante o a lo mejor un protozoario, no. Este es un nemátodo, un gusanito cilíndrico. Y como les decía el día de ayer, de las primeras clases, bueno, de las primeras dos, tres clases, estábamos viendo parásitos de intestino delgado. Ayer vimos los dos primeros de intestino grueso, que eran, bueno, nada más uno. No, esperen. Dos, sí. Entamoeba y ablastocitis, que eran de intestino grueso. Y les dije que ya solo nos faltaba uno de intestino delgado. En este caso es estrongiloides, ¿sale? Estrongiloides parasita el duodeno y el yeyuno. Y como les decía, este es un parásito facultativo, que recordarán en la clase de generalidades que este tipo de parásitos pueden hacer vida fuera del huésped, en la tierra sobre todo, y dentro del huésped. Y ambos desarrollos son importantes, bueno, ambas etapas más bien son importantes para el desarrollo del parásito, ¿ok? No confundir con algunos parásitos que encontramos el huevo en el ambiente, ¿no? Porque si no, todos serían parásitos facultativos. Finalmente, el huevo es una parte de su vida, sino que podemos encontrar una fase intermediaria que no sea el huevo, como las larvas en la tierra, o incluso puede desarrollarse el adulto en la tierra. Entonces, a eso se refiere facultativo, no a que encontremos el huevo, porque si no todos serían de vida libre. Em, este parásito le gustan las zonas tropicales, le gustan las zonas tropicales de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Y un dato muy importante que se relaciona con uno de los cuadros es que la morbimortalidad aumenta en pacientes inmunocomprometidos. Y en el resumen les puse que este es un factor de mal pronóstico para la enfermedad. ¿Por qué? Porque en pacientes que estén inmunocompetentes vamos a tener sobre todo manifestaciones cutáneas, intestinales, pero en pacientes inmunocomprometidos vamos a tener manifestaciones hasta del sistema nervioso central. Esto porque al ser un nematodo, pues recordemos que los que reaccionan a este tipo de parásitos son eosinófilos. Y en pacientes inmunocomprometidos, de por sí los eosinófilos son una célula escasa, ahora imagínense en un inmunocomprometido. Va a haber nula respuesta de eosinófilos, no se va a poder controlar la infección.
entonces vamos a tener parasitosis masivas. Eso lo veremos más adelante. El factor de riesgo de este parásito es no usar calzado o usar calzado abierto, que ya vieron que les andan haciendo muchas preguntas de salud pública en los depas. Bueno, para los que estén viendo esto grabado, ayer fue el depa de Mico, entonces voy a tratar de ponerle un poquito más de atención a estos detalles, que si bien la mayoría sale por lógica, les voy a dar algunos tips para que los recuerden. Porque, por ejemplo, este parásito les podrían poner la trampa de que, ay, ¿cuál sería una forma de prevenir la infección por estrongiloides? Y les ponen uso de calzado cerrado, lavar alimentos. Y ustedes podrían pensar, ay, pero lavar alimentos, pues también es una forma de prevenirlo, ¿no? Y no, mucho ojo en estos detalles. Este parásito solamente va a entrar por vía cutánea, va a penetrar los espacios, sobre todo interdigitales de la piel, por eso es el riesgo de no usar zapatos. Incluso puede penetrar piel íntegra. No necesitamos tener una lesión previa para que el parásito pueda penetrar la piel. Entonces, ahí los podrían confundir, ¿no? Que les pongan entre las opciones desinfectar los alimentos. Y pues aquí no tienen que ver mucho los alimentos porque no entra por vía fecal oral, ¿sale? No nos vamos a comer al parásito, va a entrar por vía cutánea. Así que mucho ojo en esos detallitos, porque de aquí, de los factores de riesgo, vienen los factores para prevenirlos. Ese es el tip que les quería dar el día de hoy. Si no se acuerdan de unos, se acuerdan de otros. Y mucho tiene que ver con el ciclo biológico. Si ya sabemos que es un parásito que entra por vía cutánea y por no usar zapatos, pues el factor protector sería usar zapatos o usar calzado cerrado. Y que este parásito se encuentra en el suelo justamente porque salen excretas, porque salen heces. Eso es algo con lo que quiero finalizar cuando terminemos los parásitos de intestino grueso, bueno, los de intestino en sí, pero se los voy adelantando. En parásitos cuyo el suelo sea la fuente de infección, ya sea por pies desnudos o geofagia, la principal medida es la deposición adecuada de excretas, porque hay personas que defecan a ras de suelo, entonces la medida adecuada sería implementar medidas sanitarias que eviten esta práctica, ¿ok? Pero bueno, igual vamos a retomarlo con el siguiente parásito. Y como les decía, la larva penetra la piel. Ahora, en cuanto a la morfología, estos son parásitos muy sencillos, pero sí tienen algunos aspectos a considerar. Tenemos a los adultos y a las larvas. Aquí el huevo, no hay huevo, ¿ok? Tenemos, sí, sí existe, pero no nos importa en el ciclo biológico porque la forma infectante y la forma diagnóstica van a ser larvas, pero ahorita vemos eso. Ahora, en cuanto a los adultos, estos se caracterizan por un... Ay, esperen un momento. No sé si no estén funcionando las invitaciones del Zoom. Ahorita se los voy a preguntar en WhatsApp porque me llega como el correo. Mm, ahorita les pregunto. A ver, voy a pausar un momento la clase. Mandé el enlace a mi app de notas. Digo, a mi app de notas, como al chat conmigo misma que uso para hacer notas. Como les había mandado el enlace primero al Quizzes, primero me lo mando a mí
para podérselos enviar así a la hora en punto. Em, y mandé el enlace de la clase al mismo chat. Entonces, toda mensaje. Y es que ayer no entraron. Y yo dije, ah, pues es que ayer estaban cansados por mí cuando andaban muy abrumados. Y dije, ah, y otra vez, bueno, ni modo. Pero pues no, ya vi que fue mi culpa. Para que quienes estén viendo la grabación, yo les voy a, porque ya había adelantado la clase, dije, bueno, no hay nadie, entonces pues voy a comenzar la clase. Y para los que y me llegó un correo de que alguien estaba tratando de entrar y dije, "Ay, es que de verdad Zoom se ha vuelto, le han hecho la interfaz ya muy complicada. Pero pues sí, dije, ay, ay, me odio. Para los que estén viendo la clase asincrónica, la grabación, les voy a decir en qué punto de la clase o les voy a poner un marcador ahí en YouTube para que sepan en dónde nos quedamos, porque ya le había avanzado unas dos diapos yo aquí hablando sola. Pero bueno, chicos, mil disculpas por el inconveniente. Muy bien, entonces en la introducción les comentaba que el día de hoy vamos a ver dos parásitos nada más, estrongiloides y tricocéfalo. Estrongiloides, ambos son parásitos muy sencillitos, pero el estrongiloides se complica un poco en su ciclo biológico. Tricocéfalo es la cosa más sencilla del mundo, pero hoy programé nada más dos porque el ciclo biológico de estrongiloides se puede complicar un poquito. Sin embargo, ya revisándolo y que ustedes me pregunten sus dudas, van a ver que queda muy claro. No olviden tener a la mano el material complementario que sería el resumen para que no se concentren tanto en estar apuntando durante la clase, pueden ir nada más subrayando. Y en el resumen les pongo en rojo los puntos más importantes, en azul también a puntos clave, pero con un poco menos de relevancia, y en negritas cosas que les tienen que poner atención para entender conceptos básicos, ¿sale? Esa es como la clave de esos resúmenes. Espero les estén gustando porque de verdad les estoy poniendo mucho empeño en que queden bonitos, ordenados y todo. Bueno, entonces el parásito del día de hoy, ay, que de verdad qué pena me doy, pero bueno, el parásito del día de hoy se llama Strongyloides estercolaris. Este es un geohelminto y como ya les he comentado en clases anteriores, hay que ponerle mucho ojo a los helmintos porque al departamento le encanta preguntar cuáles son geohelmintos. ¿Ok? No confundir con los parásitos de vida libre, que aquí tenemos el primero, que recuerden que un parásito facultativo es aquel que puede hacer parte de su ciclo biológico como vida libre y también puede vivir de forma parasitaria en el huésped. Ahora, les comentaba, ahorita que andaba hablando sola, que no confundan a aquellos parásitos que tienen sus huevecillos en el ambiente y que ya por eso podríamos decir, ah, pues el huevo es parte del ciclo biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ascaris podría ser de vida libre, no se confundan. Con un parásito facultativo de vida libre quiere decir que un estadio intermedio, como lo es una larva, que ya les he dicho que una larva es como el adolescente del parásito o el propio adulto, puede vivir en el ambiente, sobre todo en el suelo. Los parásitos de vida libre, sobre todo cuando tomemos esta parte de que realizan cierta parte de su vida en el ambiente o como vida libre, generalmente va a ser el suelo, ¿sale? Y esto es por la deposición inadecuada de excretas, pero bueno, ahorita retomamos eso. Es un nemátodo, así de chiquito como lo ven y microscópico, podríamos llegar a pensar que es un protozoario, ¿no? Pero es un nemátodo, un gusanito cilíndrico. ¿Dónde vamos a encontrar a este parásito? Ayer les decía que no me gustó cómo movieron el calendario porque antes se hacía la división muy fácil y muy clara de cuándo empezaban los de intestino delgado o intestino grueso. Pero de los que ya habíamos visto hasta Necator eran de intestino delgado o también un cinariasis, que son sinónimos. Hasta ahí era de intestino delgado. Ayer vimos los dos primeros de intestino grueso y ya solamente nos faltaba este de intestino delgado. Ya de aquí los que veamos en adelante hasta que terminemos los intestinales van a ser de intestino grueso. Esto sí es muy preguntable, ¿sale? Que les pregunten, o al menos una preguntita se va a venir de que les pregunten algún parásito y les pregunten si es de intestino grueso o de delgado. Como ya les adelantaba, es un parásito facultativo que tiene parte de su vida libre y parte de su vida es parasitaria y donde lo vamos a encontrar en zonas tropicales como Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que ya vieron, que no les miento, que si les llegan a preguntar estos datos, sobre todo en mico y parasitología. Si recuerdan en Bacter, en Bacter y Viro era muy raro que nos preguntaran esto. Ahora,
Otro punto que viene en el resumen es que la morbimortalidad aumenta en inmunocomprometidos y específicamente en el resumen les puse que pacientes con VIH tienen un mal pronóstico de esta enfermedad. Esto lo explica la respuesta al parásito. ¿Se acuerdan que les puse este ejemplo de Cells at Work? Que vean ese capítulo, está muy padre, pero que la principal respuesta inmune que tenemos para estos parásitos, para los gusanos cilíndricos, sobre todo, en general para todos los helmintos, pero sobre todo para los gusanos cilíndricos, los nematodos son eosinófilos. Y de por sí los eosinófilos son una célula escasa. Ahora imagínense en un paciente con VIH. Estas células, o bueno, este tipo de respuesta va a ser prácticamente nula. Y si de por sí nosotros con una respuesta competente podemos generar la infección, ahora imagínenselo en un paciente con VIH. ¿Qué pasaría en un paciente con VIH? Pues que va a tener una infección enorme que se llama hiperinfección, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos los cuadros clínicos. De momento tengan en cuenta este dato del VIH. No afecta exclusivamente a pacientes con VIH, ¿ok? No lo vayan a confundir, sino que tiene estos pacientes tienen un peor pronóstico. ¿A qué se relaciona o cuáles son los factores de riesgo para estrongiloides? El no usar calzado o el uso de calzado abierto, ya que la larva penetra la piel, incluso puede penetrar piel íntegra. Y aquí hay un punto que quiero que le pongan mucha atención. Si se han dado cuenta, les han estado haciendo muchas preguntas de salud pública en los DEPAS. Y muchas salen por lógica, pero quiero que aprendan a hacer esa lógica. Si les están preguntando factores protectores, pues esto va de la mano con los factores de riesgo. Y los factores de riesgo generalmente van de la mano al mecanismo infeccioso, ¿ok? En este caso, el mecanismo infeccioso es el contacto de la piel con suelo contaminado, ¿no? Entonces, vamos haciendo este razonamiento. ¿Cómo se puede contaminar el suelo de este parásito? Ah, generalmente va a ser y en casi todos los parásitos de intestino, va a ser porque hay personas que defecan a ras de suelo, contaminan el suelo y llega una persona que no tiene el mejor calzado del mundo o de plano no tiene zapatos, tiene contacto con el suelo, lo pisa y ahí entra la larva, ¿no? Entonces, un factor de riesgo podría ser el no usar calzado, pero a su vez también defecar a ras de suelo es un factor de riesgo porque estás contaminando el suelo. Entonces, los factores protectores siempre van a ir de la mano con los factores de riesgo. Bueno, si el factor de riesgo es no usar calzado, pues el factor protector va a ser usar calzado o usar calzado cerrado. Si nos estamos infectando porque hay personas que defecan a ras de suelo, pues ¿cómo vamos a prevenir esto? Ah, pues con la deposición adecuada de excretas, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo esto va de la mano. Y aquí en estrongiloides los podrían intentar confundir preguntándoles, ¿cuál de los siguientes no es un factor protector para contraer la infección por estrongiloides estercolaris? Y les pueden poner uso de calzado cerrado, deposición adecuada de excretas, lavar bien los alimentos. Entonces ahí podrían decir ustedes, ay, pero pues todas son correctas, ¿no? Porque todas podrían prevenir la enfermedad. Aquí mucho ojo con estrongiloides. Este solamente va a entrar por vía cutánea, penetrando la piel. Así que si nosotros lavamos los alimentos o no los lavamos, poco le importa a estrongiloides, ¿no? Porque no va a entrar por vía oral. ¿Ok? La contaminación no va a ser por la comida. Seguramente sí va a estar contaminando la comida, en especial pues si son zonas de cultivo, pero nosotros no nos vamos a comer al parásito, esa no es una vía de entrada de estrongiloides, así que ahí el factor de protector de lavar la comida seguramente sí va a servir para otros parásitos, pero en el caso de estrongiloides no nos va a servir de nada. ¿Sale? Así que ahí esa sería la respuesta correcta, ya que es la que no corresponde a un factor protector para estrongiloides. ¿Sale? Entonces, esta pequeña tallercito, digamos, para que sepan razonar cuáles son los factores protectores, los factores de riesgo de cualquier parasitosis. Y con que ustedes sepan la forma infecciosa, ya de ahí pueden sacar todo, ¿no? Por ejemplo, aquí la forma infecciosa, pues es la larva filariforme, o muchas veces son los huevos. Entonces, ¿a dónde se encuentran los huevos? ¿No? En la comida. Ah, pues en ese caso, el factor de riesgo pues, sería comida contaminada o comida regada con aguas negras. Factor protector, lavar la comida, desinfectarla, ¿ok? Entonces, quiero que hagan este razonamiento de aquí en adelante.
Muy bien, ahora tenemos al helminto de vida libre y a las larvas. Los helmintos de vida libre van a ser los adultos, ¿ok? Estos van a tener, son muy sencillitos, muy austeros, digámoslo, pero tienen sus cositas. Ambos tienen un extremo romo. Romo es lo contrario de picudo, como estas agujas para tejer que no tienen un extremo puntiagudo, sino que está romo, ¿sale? Entonces aquí pueden ver a los parásitos, no terminan en punta, a diferencia, por ejemplo, de Necator, que se acuerdan que esos eran muy puntiagudos. Estos miden alrededor de 50 micras de ancho y tienen un esófago rhabditoide que este esófago rhabditoide le sirve para ingerir materia en descomposición. Como en todos los parásitos, la hembra siempre va a ser más grande, va a medir de 1 a 1.5 milímetros, perdón, son milímetros, y el macho va a medir alrededor de 1 milímetro. Estos datos de las medidas no me interesa que se los aprendan. La razón por la que se los pongo en las diapositivas es porque antes no los ponía y me daba cuenta que ustedes no dimensionaban el tamaño del parásito. Por ejemplo, en tenias, a lo mejor sí ya tienen claro que son parásitos que miden metros, que en Necator son parásitos que miden centímetros, aquí que son parásitos que miden milímetros, son microscópicos. Entonces, nada más les pongo estas medidas, no me interesa que las anoten, no me interesa que se las aprendan, no se las van a preguntar, nada más es para que dimensionen el tamaño del parásito y qué es lo que nos podría traer daño, porque ya vimos que casi siempre entre más grande sea el parásito, a excepción de Ascaris, entre más grande sea el parásito, menos gusanos vamos a tener y entre más chiquito vamos a tener infecciones más grandes. ¿Se acuerdan de la biopsia que les enseñé de Necator? Que eran un montón de gusanitos que medían más o menos 3 centímetros, que son muy pequeños, pero son muchos. Entonces, al tener este mecanismo de acción, bueno, este mecanismo patógeno exfoliatriz, aunque sean muchos, perdón, aunque sean muy pequeñitos, al ser muchos nos pueden robar una cantidad importante de nutrientes. Entonces, estas medidas nada más es una pequeña acotación para que no les pongan tanta atención en aprendérselas de memoria, solo es para dimensionar al parásito. Y como les decía, desde la semana pasada, los machos siempre tienen alguna cosa bonita que los hace muy coquetos. El macho tiene la porción caudal, o sea, la porción donde, digamos, está su colita, va a estar curveada ventralmente, como están viendo aquí. Entonces, a simple vista podemos identificar a la hembra, número uno, porque es más grande, y número dos, porque el macho está curveado ventralmente. Siempre el macho tiene algo bonito. Ahora, las larvas. Aquí vamos a tener dos. La larva rhabditoide y la filariforme. Si ustedes las ven a simple vista, ay, desgraciadamente son exactamente iguales. Tienen algunos puntos, pero son muy difíciles de identificar. Aquí lo que me interesa que se aprendan sobre todo es el nombre. Y vamos a tener muchas larvas rhabditoides y filariformes, ¿eh? Pero en el caso de estrongiloides, rhabditoide va a ser nuestra forma diagnóstica y filariforme va a ser la forma infectante, siempre. ¿Por qué digo siempre? Porque la estrongiloides tiene varios mecanismos de infección. Tiene tres en específico, y en esos tres la larva filariforme siempre va a ser la forma infectante, que es lo que cambia la forma en la que te infectas, pero ahorita lo revisamos. La larva rhabditoide tiene un esófago muscular y mide de 200 a 300 micras, como podrán ver, son microscópicos, mientras que la filariforme es un poquito más grande, que mide de 400 a 700 micras, y esta tiene como particularidad que el extremo posterior del parásito va a estar bifurcado. En el resumen, ahí viene una imagen donde se hace un acercamiento y ahí se ve la colita. Acá les traigo más imágenes, pero ahí en el resumen les puse esa imagen donde apenas se ve la bifurcación. Aquí podemos ver a la hembra. Esto que están viendo aquí en medio es su esófago y estos bolitas que se alcanzan a ver aquí son los huevecillos, es una hembra que ya está grávida. Esta es la porción anterior de una larva rhabditoide y lo que están viendo aquí es su esófago, ¿ok?
Esta es la imagen que también viene en el resumen. Esta es una larva filariforme. ¿Cómo lo sé? Porque su extremo posterior está bifurcado. Y vean, es una bifurcación muy chiquita que rara vez la van a ver a simple vista. Entonces, este tipo de parásitos que tienen estas larvas con esta morfología, rara vez se los van a poner en un depa para que los identifiquen por medio de imágenes. Lo que sí se tienen que aprender es el nombre. Ahora vamos a ver el ciclo biológico. Aquí les puse el cuadrito para que no olviden que es un parásito facultativo. Los facultativos son muy preguntables, o sea, que les pregunten, ¿cuál de estos parásitos es facultativo? Pues en este caso sería Strongyloides. Tenemos al parásito en el duodeno y en el yeyuno tenemos a la hembra y va a depositar los huevos parcialmente embrionados, ¿ok? Es como si fuera un huevo de los que nos comemos, que no tiene un embrión como tal, sino que está parcialmente embrionado. Estos se van a quedar en el interior de la mucosa. Dentro de la mucosa intestinal, no están dentro de la luz, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito. Aquí tenemos el tubo digestivo, ¿no? Tenemos la luz intestinal. Por aquí en este agujerito pasa el alimento. Ahora esta es la mucosa intestinal, ¿sale? Y por aquí anda el parásito. Es muy importante que hagan la diferenciación entre la luz y la mucosa intestinal, porque en este parásito sí es muy importante. Entonces, este parásito va, déjenme borro esto. Ya tenemos que anda el huevo en la mucosa y por eso les decía que aquí no es para nada importante la morfología del huevo porque no lo vamos a ver nunca fuera de la luz extraintestinal, bueno, de la luz intestinal, jamás lo vamos a ver en las heces ni en el ambiente. El huevo únicamente está en la mucosa intestinal. Entonces, este huevito va a madurar en la mucosa intestinal, va a eclosionar. Déjenme el puntero, va a eclosionar y se va a convertir en la primera larva, que es la larva rhabditoide o larva 2. Es muy importante que sí se sepan esos números porque van cambiando de parásito a parásito. Entonces, sí sería conveniente que los vayan ubicando. Entonces, la larva rhabditoide de Strongyloides se llama L2, perdón. Sí, dije rhabditoide, no. Sí, perdón, mi dislexia. Entonces, esa larva, la rhabditoide es la larva 2 y todavía la tenemos en la mucosa intestinal. Posteriormente, esta larva rhabditoide o larva 2 ahora sí va a salir a la luz intestinal y va a ser arrastrada por el bolo alimenticio, que pues el bolo alimenticio finalmente se va a convertir en materia fecal. Entonces, lo que sale al ambiente, lo que sale en las heces va a ser la larva rhabditoide o larva 2, sale con la materia fecal. Así que, pues como nosotros nos encanta buscar en la materia fecal para hacer diagnósticos, la forma diagnóstica va a ser esa larva rhabditoide. Va a tener desarrollo de la vida libre y vean, en lugar de quedarse como una simple larva, va a alcanzar la madurez sexual. Vamos a tener al macho y a la hembra en el ambiente. Por eso es un parásito facultativo, ¿ok? Ahora, vamos a tener que en esta vida libre la hembra va a ser fecundada, va a poner huevos, pero vamos a tener, bueno, las nuevas larvas rhabditoides, como llevábamos el paso en el humano. Sin embargo, esta larva rhabditoide va a encontrar que el ambiente no va a ser tan favorable como el del humano. En algunos casos, sí, esa larva rhabditoide puede alcanzar la madurez sexual, pero en la mayoría de los casos, el ambiente desfavorable vamos a tener como consecuencia que esa larva 2 se va a convertir en lugar de un adulto en una larva 3, en una tercera larva. Y a esas larvas se les llama larvas filariformes. Entonces veíamos en las primeras diapositivas que teníamos a la rhabditoide y a la filariforme. La filariforme se va a desarrollar de forma en la vida libre. Esto no siempre, ahorita les explico las excepciones, pero aquí vamos a tener a la larva filariforme en el ambiente y esta va a ser, como les decía, nuestra única fase infectiva. Entonces, larva rhabditoide L2, filariforme L3. Y bueno, esa larva filariforme, ¿cómo va a entrar? Pues va a penetrar por la piel, sobre todo por espacios interdigitales. Esto cobra cierta relevancia en el cuadro clínico. Entonces sí convendría recordar que específicamente esos en los espacios interdigitales, o sea, entre los deditos del pie. Aquí tenemos
un gran viaje. Y si recordarán, ya habíamos revisado parásitos que hacían un gran viaje. Revisamos a Ascaris y Necator. Entonces recuerden algunas manifestaciones y ahorita vemos el cuadro clínico. Pero bueno, aquí no tenemos que analizar tan a detalle paso por paso, por ejemplo, como con Ascaris. Aquí, en resumen, se va al torrente sanguíneo, llega al corazón, después a los vasos pulmonares, después a la membrana alveolo-capilar, después se va a ir a los bronquiolos, después a la tráquea, después a la laringe, después a la epiglotis, donde va a ocurrir la fecundación. Entonces, tenemos que estar en la epiglotis. Y si está en la epiglotis, pues esto es parte del tubo digestivo, ¿no? Entonces, vamos nosotros a tragar, nos tragamos al gusano, son deglutidos y conseguimos que el adulto llegue al duodeno y al yeyuno. Y esa hembra ya va a estar fecundada. Algo muy específico es que podemos encontrar al macho en la materia fecal, además de la larva rhabditoide, pero bueno, esta no se pregunta tanto, sobre todo preguntan a la larva rhabditoide. Y aquí terminaría el ciclo. Y bueno, todo lo que les acabo de desglosar viene en estos esquemas que seguro ya empezaron a ver con sus doctores. Y vean, la larva filariforme siempre va a ser nuestra forma infectante, pero desgraciadamente se complica aquí un poco porque tenemos además algo llamado autoinfección. Entonces, ¿tienen alguna duda del ciclo biológico, digamos, lineal, que es de que sale en las heces y entra en la piel? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok. Bueno, ¿Cómo se volvía filariforme, perdón? ¿que cómo se volvió filariforme? Sí. Ah, muy bien. Entonces, es muy importante que tengan claro esta parte porque la larva filariforme únicamente se va a desarrollar, o bueno, tiene su excepción, pero principalmente más bien se va a desarrollar en el medio externo. Nos habíamos quedado que la larva rhabditoide salía con la materia fecal. Es más, vamos a hacer aquí la anotación de qué es lo que sale en la materia fecal. Ay, no, perdón. Ajá. ¿Qué es lo que sale en la materia fecal? La larva rhabditoide o L3, para que lo recuerden. Entonces, esa larva rhabditoide sale, no, pues L3, perdón, olvídenlo, ya se les olvidó. Es L2. La larva rhabditoide o L2, esta va a alcanzar su madurez sexual. Y en la tierra vamos a tener a los adultos de estrongiloides. Estos van a copular, producen huevos y estos huevos se van a transformar en las nuevas larvas rhabditoides o L2. Pero aquí viene la respuesta a tu pregunta, que este medio externo va a resultar en la mayoría de las ocasiones desfavorable para estas larvas rhabditoides. Entonces, en lugar de convertirse en nuevos adultos, se van a convertir en un nuevo estadio larvario, que sería justamente las larvas filariformes o L3. Y esta es justamente nuestra forma infectiva. Entonces, el contexto de este desarrollo de larva rhabditoide a filariforme es el medio externo desfavorable. Aquí todavía no estamos en el humano, ¿sale? Estamos en la Tierra. ¿Sí quedó un poquito más claro? Y muchas gracias. Muy bien, si tienen alguna otra duda, díganme, porque es vital que entiendan esta parte para entender lo siguiente, si no se me van a perder. Ok, entonces, bueno, ya quedamos que la larva filariforme va a ser nuestra única forma infectante y la larva rhabditoide va a ser nuestra forma diagnóstica. Nada más recuerden que la filariforme es la que tiene el extremo bifurcado, es un poco más grande, pero de ahí en fuera se parecen mucho morfológicamente. Ahora, ¿qué va a ser lo importante aquí? Que tenemos dos tipos de infección, la heteroinfección y la autoinfección. La heteroinfección es lo que les acabo de explicar, el contagio por el suelo contaminado, todo de que el medio desfavorable que penetra en la piel interdigital, eso va a ser la heteroinfección. Pero además tenemos una autoinfección. Ven que les dije que la larva filariforme en la mayoría de los casos la vamos a tener únicamente en el medio externo y les dije, hay excepciones y esta es la infección. La excepción. Tenemos dos tipos de autoinfección, o sea, como lo dice la palabra, que nosotros mismos nos vamos a estar infectando. ¿Cómo ocurre? Tenemos la autoinfección interna y la autoinfección externa. En la autoinfección interna
ocurre porque la larva filariforme o L3 se va a desarrollar de forma temprana en el tubo digestivo, penetra la pared intestinal y va a pasar a los vasos mesentéricos. Mientras que en la autoinfección externa ocurre porque la larva filariforme o L3 penetra la región perianal. ¿No me entendieron lo que acabo de decir? Vamos a regresarnos un poquito. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante lo de la luz intestinal? Bueno, vamos a dibujarlo otra vez. Ah, mm. Aquí tenemos la luz intestinal, ¿no? Entonces teníamos, ay no, era la otra diapo, no, sí. Hembra, ajá, madura, no, sí, estamos a la diapo correcta. Entonces teníamos que la larva rhabditoide se desarrollaba en la mucosa intestinal, todavía no estaba en la luz, y aquí era L2 o rhabditoide. Y después ya pasaba a la luz para ser arrastrada por el bolo alimenticio y salir en las heces. Pero ¿qué pasaría si en lugar de simplemente ser arrastrada y salir en las heces, el medio desfavorable del intestino va a hacer que esta larva 2, estando en el intestino, se convierta en larva 3? ¿Sale? Entonces vamos a tener larva 3 en la luz intestinal y esta se va a convertir en un adulto en lugar de salir en las heces. Es por eso que el macho lo podemos encontrar en las heces en ocasiones. Entonces, este es un mecanismo de autoinfección, pero como pueden ver, ya teníamos previamente la infección, ¿no? Porque, pues, si no estamos infectados por estrongiloides, pues, ¿de dónde va a salir esa L3, no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la autoinfección? Que esto contribuye a que la infección se masifique, ¿ok? Que se haga más grande. Esto sobre todo le pasa a pacientes con VIH. Entonces, esa sería la autoinfección interna. ¿Por qué? Porque la larva 3 se está desarrollando de forma prematura en el intestino del paciente, ¿sale? Y esa larva 3 ya vimos que el siguiente paso de la larva 3 es convertirse en el adulto. Vamos a poner A de adulto, ¿sale? Entonces, esa sería la autoinfección interna. Muy preguntable. ¿Sí me entendieron o quieren que lo vuelva a explicar? Porque esto es muy importante. Vamos a hacer poquito más largo para que se entienda que es el intestino, aunque creo que parece un vaso sanguíneo. Todo bien. Ok, perfecto. Por acá pusieron, ¿podrías volver? Sí, porque de verdad esto es muy, muy importante. Entonces, el ciclo biológico normal o el de la heteroinfección, teníamos que los huevos parcialmente embrionados quedaban en el interior de la mucosa. De nuevo, esta es la luz intestinal, este agujerito que está por aquí, que está muy edematizado esto, pero por aquí pasa el alimento, ¿no? Y lo que están viendo acá es la mucosa intestinal, o sea, no estamos tal cual en la luz. Entonces, aquí teníamos a los huevecillos en la mucosa que se transformaban en larva 2. ¿Ok? Larva 2, que es la larva rhabditoide. Después de esa larva rhabditoide pasaba a la luz intestinal y ya salía en las heces arrastrada por el bolo alimenticio. Pero ¿qué pasa en la autoinfección interna? Que en lugar de ser arrastrada por el bolo alimenticio, esa larva 2 se va a convertir en larva 3 o filariforme. Vamos a poner ahí una F de filariforme. Entonces, si recordarán, el siguiente paso de la larva filariforme es que se transforme en adulta. La larva filariforme nunca, nunca, nunca va a salir por las heces, jamás va a ser nuestra forma diagnóstica. Esta se va a transformar en adultos y bueno, ¿qué va a pasar con los adultos que van a copular? Van a poner más huevos y el ciclo biológico se va a repetir. Y como tenemos más adultos de forma prematura, gracias a esa L3 que está en la luz intestinal, esta infección se va a masificar y vamos a tener un mayor número de gusanos. Y bueno, ya finalmente se va a repetir el ciclo biológico, no empieza otra vez porque esta larva filariforme se va a transformar en adulto. Ese adulto va a poner huevos. Esos huevos se van a convertir en larva rhabditoide o L2 y pues si sigue el ciclo biológico normal, esa L2 se va a ir a la luz intestinal y luego sale por las heces. ¿Sí quedó más claro? Perdón, tiré una moneda. Por acá pusieron. Sí, gracias. Ok. De todas formas, si no quedó claro de verdad, con confianza, díganme, porque yo creo que esto es como lo único complicado de estrongiloides. Ya de ahí en fuera está muy sencillo.
Y tenemos la autoinfección externa. La autoinfección externa es más sencilla. Aquí vamos a tener que la larva rhabditoide L2 sale al ambiente, ¿no? Y esto tendría, ay, vamos a dibujar. Esta L2 pues tendría que llegar al suelo. Pero resulta que algunas larvas se quedan pegadas en la zona perianal. Vamos a dibujar un ano. Bueno, eso es un ano, ¿no? Entonces, esas L2 se van a quedar en la piel perianal. Esas son las larvas. Esas larvas 2 van a estar en la piel perianal y finalmente ya están en el medio externo, ¿no? Entonces, el siguiente paso es que esas larvas 2 se conviertan en L3 o filariforme. Y como están cerca de la piel, dicen, ah, pues ya nos ahorraron el trabajo. Van a penetrar la piel perianal, van a llegar al torrente sanguíneo y se repite el ciclo biológico, pero ahora de acá. Solamente que vean, se saltó todos estos pasos, se saltó la vida libre en el suelo, se saltó esta transformación que tenía que llevarse a cabo en el suelo, se llevó a cabo en la piel perianal del paciente y nos saltamos a este paso. Penetra en la piel perianal, llega al torrente sanguíneo, al corazón, a los vasos pulmonares, bla, 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 bla. Y terminamos el ciclo biológico. Entonces, como pueden ver, aquí la parte de la autoinfección externa, que es por la piel perianal, es mucho más sencilla que la autoinfección interna. Entonces regresamos acá. Ahora espero que quede un poquito más claro este texto, que la autoinfección interna es porque la larva filariforme o L3 se desarrolló de forma temprana en el tubo digestivo, ¿no? Entonces en la interna tenemos a la L3 en el tubo digestivo. Mientras que en la autoinfección externa vamos a tener a esta larva filariforme o L3. Aquí la palabra clave es región o piel perianal. Acá la palabra clave es tubo digestivo. Ah, bueno, ya lo rayé un poquito, pero me entienden. ¿Ok? Esto es lo único complicado de estrongiloides. Y recuerden que la que sale en heces va a ser nuestra larva rhabditoide. La larva filariforme en todos los universos va a ser la forma infectante, ya sea por heteroinfección o por autoinfección interna o por autoinfección externa. Esto no se lo suelen preguntar mucho en el DEPA, pero quienes sí se los preguntan mucho, sus doctores. Ahora, el mecanismo de patogenicidad va a ser sobre todo por trauma y expoliatriz, que recordemos que expoliatriz es la competencia por nutrientes. Pero el principal mecanismo va a ser por trauma. Vamos a tener lesión cutánea, lesiones pulmonares y lesiones intestinales. ¿Se acuerdan que les dije que realiza un gran viaje muy largo como el de Ascaris o como el de Necator? Aquí lo más importante es esta parte de este viaje, los vasos pulmonares y la membrana alveolo-capilar. Ah, les decía en mi momento hablando sola en mi esquizofrenia, que antes de que pusiera bien la clase, que aprenderse el ciclo biológico de todos los parásitos de arriba abajo no es rentable, ¿ok? Porque son demasiados y hay ciclos biológicos muy sencillos como el de Giardia, por ejemplo, pero hay otros que son más complejos. Entonces, en ciclos biológicos como este de estrongiloides, ustedes tienen la tarea de identificar los puntos importantes. Por ejemplo, dónde está la larva rhabditoide, dónde está la larva filariforme, estos puntos de la autoinfección y pues no necesariamente se tienen que saber paso por paso, simplemente los puntos importantes. A lo mejor, por ejemplo, este paso pues no es tan importante. Ya me gustó rayar mis diapos. Entonces, vamos a tener la lesión cutánea, las lesiones pulmonares y las intestinales. Y les decía esta pequeña acotación de los ciclos biológicos, porque aquí busquen en los ciclos biológicos dónde se está generando la clínica. Por ejemplo, la puerta de entrada, la lesión cutánea interdigital. Vamos a tener placas eritematosas interdigitales en el dorso o el arco del pie. También, como vimos esta parte de la autoinfección externa, también tenemos estas lesiones en la zona anal y perianal. Esto lo vamos a encontrar a la exploración física. Rara vez el paciente va a referir por sí mismo las lesiones por la ubicación. Las lesiones pulmonares. Aquí vamos a tener que el parásito otra vez, como con Ascaris, anda dándose la gran vida y anda viajando, ¿no? Entonces, este viaje va a ocasionar trauma en los tejidos y vamos a tener hemorragias petequiales, que es un parásito muy pequeñito, ¿no? Entonces no nos va a ocasionar una úlcera grado 3.
Nada más vamos a tener pequeñas hemorragias petequiales, que recuerden, las hemorragias petequiales son puntitos de sangre. Tenemos, la lesión está correlacionada con el número de parásitos. Tenemos neumonitis eosinofílica, que recuerden que a esto se le llama síndrome de Loeffler. Ya tenemos síndrome de Loeffler hasta el momento por Ascaris, por Necator y ahora por estrongiloides. Por favor, sin todas las que tengan, las que hagan síndrome de Loeffler, ténganlas muy en cuenta. Y bueno, finalmente es un parásito que lo que quiere es llegar al intestino. En el intestino también nos va a ocasionar daño. Vamos a tener larvas que atraviesan la pared y al momento de atravesar la pared intestinal, ¿se acuerdan que la larva rhabditoide, la L2, tiene que pasar de la mucosa a la luz intestinal? Entonces, en este paso pueden dañar o hacer trauma en la pared intestinal, haciendo lesiones mecánicas y además van a traer respuesta inflamatoria, traen eosinófilos, entonces vamos a tener inflamación intestinal. Vamos a encontrar hemorragia en heces, pero así como las de las lesiones pulmonares que eran hemorragias petequiales, en este caso la hemorragia va a ser muy pequeña, va a ser microscópica. A esto se le llama sangre oculta en heces, que ahorita vamos a revisar. Y edema de pared por la respuesta inflamatoria eosinofílica. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, todo lo que están viendo en esta diapositiva, son manifestaciones en cualquier persona, ya sea inmunocompetente o inmunodeprimida. Las manifestaciones cutáneas, estas de nuevo se dan por la puerta de entrada, entonces siempre tengan en cuenta, por ejemplo, en parásitos que entren por vía fecal oral, pues rara vez la puerta de entrada va a dejar una lesión, ¿no? Porque simplemente nos estamos comiendo al parásito, pero todas aquellas que tengan una puerta de entrada cutánea generalmente van a dejar algún daño cutáneo. En este caso, en las zonas donde entró el parásito, vamos a tener prurito, pápulas, eritema y sabañones. Los sabañones son la inflamación del tejido blando y se ven algo así. El término más correcto para describir a los sabañones es hinchazón, ¿ok? Y edema de la piel. Entonces, estos son los sabañones. Las manifestaciones pulmonares van a cursar con neumonía, con tos, expectoración, estertores crepitantes y subcrepitantes. Y bueno, todo esto que no está subrayado es una neumonía común y corriente, pero pues como ya tenemos el antecedente que es por un nemátodo, a esto se le llama síndrome de Loeffler y el 75% de los casos lo van a presentar. Entonces, mucho ojo con el síndrome de Loeffler para estrongiloides. Como ya les decía, en las manifestaciones intestinales son un poquito en específicas: dolor abdominal y epigástrico, náusea, vómito, diarrea, esteatorrea, que recuerden son estas heces pastosas, diarrea que alterna con estreñimiento. Vamos a tener cuadros donde el paciente va a estar con diarrea 1 o 2 días, después se va a estreñir y así sucesivamente. Pero el hallazgo más importante en estrongiloides es la sangre oculta en heces. ¿A qué me refiero con sangre oculta en heces? Que ustedes no la van a ver a simple vista. Se necesita un estudio microscópico o hay una prueba que es, digamos, como una tira reactiva que se llama prueba del guáyaco. Em, no vamos a entrar mucho en esta prueba porque la verdad no se las preguntan, pero por si quieren saber cómo se identifica la sangre oculta en heces, es así, prueba del guáyaco, ¿ok? Y bueno, esto solamente se va a ver con estudios de laboratorio. El paciente, o en el caso clínico, no vayan a buscar que el paciente les refiere sangrado rectal o sangre en heces. No, esto solo se ve en laboratorio. Ese hallazgo en un caso clínico se los tendrían que poner como que ya le hicieron estudios de laboratorio y encontraron sangre microscópica. O sea que solo se ven eritrocitos. Y esta es de las cosas más preguntables, porque hay muchos parásitos que hacen larva currens. ¿Qué es una larva currens? Es una huella del parásito, porque esto ocurre por la autoinfección externa, cuando el parásito penetra la piel perianal. Va a dejar trayectos lineales. O sea, imagínense que penetró la piel perianal. Entonces, estos trayectos lineales, indurados, eritematosos y pruriginosos pueden aparecer en tórax, abdomen y van a desaparecer rápidamente. Esto no quiere decir que si nosotros, digamos, le hacemos una biopsia o cortamos al paciente, aquí anda el parásito. No, simplemente es una huella de que el parásito pasó por aquí, es un trayecto. ¿Sale? Entonces, hay varios parásitos que hacen larva currens, estrongiloides es uno de ellos y son muy preguntables todos los que hagan larva currens.
Y como ya les adelantaba al principio de la clase, el inmunocompromiso nos va a complicar la enfermedad por esta falta de respuesta a eosinófilos. Esto va a propiciar esta autoinfección interna, que la larva rhabditoide o L2 se transforme de forma prematura a larva filariforme, ¿sale? Y esto se va a convertir en autoinfección. Un pequeño paréntesis para los que están hoy en clase en vivo. Ayer en la clase de ayer les decía que discúlpenme si las presentaciones o los resúmenes tienen algún error de dislexia o que me como una letrita o algo así. Les doy al menos tres revisadas a la clase y a los resúmenes, sin embargo, de repente a la cuarta me doy cuenta que todavía tienen algún error de letrita. Entonces, disculpen esos pequeños errores. Em, Eso sí, información incorrecta nunca van a tener, pero sí pueden tener alguna letrita que me como. Mil disculpas por eso. Ahora, la hiperinfección, como les decía, esto va a ser en pacientes con VIH. Esto es de muy mal pronóstico. Finalmente, estas infecciones, estas manifestaciones, ¿por qué no cambio? Estas manifestaciones cutáneas, pulmonares, intestinales y larvacurrens, como les decía, pueden ocurrirle a cualquier persona. Y hasta eso tienen buen pronóstico que tiene muy mal pronóstico la hiperinfección. Como ya vieron, el hecho de que tengamos autoinfección interna condiciona que tengamos más gusanos, ¿no? Y el número de gusanos, entre más elevado sea, peor va a ser el pronóstico. Así que en caso de pacientes inmunocomprometidos o, bueno, pacientes con VIH específicamente, como ya les decía, no hay respuesta a eosinófilos. Así que además de las manifestaciones que acabamos de revisar en la diapo anterior, vamos a tener absceso cerebral, absceso pulmonar, meningoencefalitis, septicemia, neumonía o choque séptico. Un absceso, como no andaban en la clase de ayer, les expliqué brevemente que básicamente es un absceso es una bola de pus, ¿sale? Y si esa bola de pus se revienta, puede ocasionar muchos problemas. No vamos a adentrarnos mucho en eso. Pero un absceso es una bola de pus. Ahora imagínense una bola de pus en el cerebro o pulmonar. Obviamente va a traer complicaciones al paciente muy graves que pueden llevarlo a la muerte, ¿sale? Y bueno, estos términos ya los hemos visto anteriormente. Ahora, el diagnóstico. ¿Se acuerdan del método de Baerman? Esto es muy útil para estrongiloides y muy preguntable, sobre todo para sus bonitos doctores o químicos de la parte de laboratorio en la fac, ¿sale? El método de Baerman, si ya no lo recuerdan, era este embudo que aquí tenía un papel filtro o una malla o una gasa. Y bueno, se hacía un método de filtrado en el que se pone aquí las heces, se daban varios lavados a esas heces con el fin de que aquí en la malla o en la gasa quedaran concentradas las larvas. Entonces, como aquí el método diagnóstico, bueno, la forma diagnóstica justamente es una larva, la larva rhabditoide, pues este método es perfecto, ¿no? Porque el método de Baerman justamente se hizo para concentrar larvas en esta malla. Entonces, muy preguntable método de Baerman para estrongiloides. Y también podemos encontrar la biometría hemática con eosinofilia por la respuesta. En el coproparasitoscópico podemos encontrar la larva rabitoide, esta es de ley, y la filariforme podría aparecer si tenemos casos como en la autoinfección externa, pero esto es muy raro, muy, muy raro. Si se transforman de forma prematura antes de llegar al ambiente en larva filariforme, pero esto es muy raro. Quédense con que de forma diagnóstica vamos a tener a la larva rhabditoide. También es útil el método de Harada-Mori o la biopsia para identificar al parásito. El tratamiento es con ivermectina o con albendazol, suele ser muy efectivo. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta de estrongiloides. No, ninguno. Muy bien, entonces como pueden ver es un parásito bastante sencillo, las manifestaciones son muy características, recuerden, cutáneas, sabañones, pulmonares, síndrome de Loeffler, intestinales, sangre cutaneses y lo de la larva currens. Y este punto muy importante, también muy preguntable, que la hiperinfección es en pacientes con VIH. Como pueden ver, es muy característico. Se parecería, por ejemplo, a lo mejor el ciclo biológico al de Ascaris, que también le encanta andar dando vueltas, pero las manifestaciones, al ser la vía de entrada por vía cutánea, son muy características. Aquí lo único complicado es el ciclo biológico. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado este tema. Vamos a darnos un pequeño descanso de 10 minutos. Regresen a las 10:10 y vamos a ver, uy, uno que está muy sencillo, que es tricocéfalo.
Vamos a ver cuánto nos tardamos y hacemos el quiz, ¿sale? Los digo con musiquita. Tan grande es el miedo que yo siento cuando te vas. Temo que no vuelvas más, pero siempre regresas. Muchas dudas que no me dejan en paz. Adoro estar junto a ti, pero a veces me cansas. Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos. Odio hacer balance de si estamos mejor o no. Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó. Todo se volvió lineal y así no lo quiero yo. Eso siento y no sé si decírtelo. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hace sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Quiero que me mires y que me digas la verdad. ¿Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual? En un punto yo siento que te engañé, pero creo corazón que no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné, que obé sin pensar que eras vulnerable, tal vez por demás. Imbécil de mí, que no percibí que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Que te traicioné. Que te traicioné. That's alright with
Muy bien, chicos. Vamos a continuar con el último parásito del día de hoy, que está bastante sencillo y muy bonito. Ok, el último tema del día de hoy es la tricocefalosis. No sé si alguna vez llegaron a escuchar esa canción. Creo que estaba de moda cuando yo estaba en secundaria y yo creo que no, ustedes estaban en primaria. Que era de una niña que cantaba como eres un estúpido, que no me acuerdo de la canción, pero era una niña que cantaba como que una canción de despecho y en una parte dice tricocéfalo. Ah, pues es esto, y siempre pienso en esa canción. Pero bueno, al rato les mando a qué canción me refiero porque qué raro debió escucharse. En fin, el parásito se llama Trichuris trichuria y es este que está aquí. Esos son sus huevitos. Ahorita les explico qué es lo que estamos viendo. Se encuentra en zonas tropicales, es prevalente sobre todo en niños porque es un geohelminto. Este, a diferencia de estrongiloides, este sí se transmite por vía fecal oral. Así que los factores de riesgo para contraer esta infección es la geofagia, defecar a ras de suelo y la pica. La pica es esta, se me fue la palabra, pero es como esta necesidad que tienen algunas personas de comer tierra o de comer piedras. Entonces, bueno, este es un factor de riesgo. La pica no es necesariamente como un trastorno psicológico, muchas veces simplemente son niños que están jugando y les gusta comer tierra. ¿Por qué? Pues porque así son los niños. Entonces, estos son los factores de riesgo. Así que, ¿cuál sería nuestro factor protector? Pues el manejo adecuado de excretas, ¿no? Es transmitido justamente por el suelo y aquí como dato epidemiológico tenemos que entre los geomintos está a tercer lugar mundial y segundo lugar en México. Así quedaría el orden a nivel mundial. Primero Ascaris, luego un Cinariasis que es Necator y finalmente Tricocefalosis como número 3. En México te sería primero Ascaris y luego Tricocefalo. Ahora, la forma infectante de Trichuris trichuria es el huevo larvado o embrionado y el huevo no embrionado sería la forma diagnóstica. Desgraciadamente, morfológicamente es imposible diferenciar al larvado o embrionado del no embrionado, así que con que se sepan los nombres es más que suficiente. Larvado o embrionado infectante, no embrionado diagnóstica. Ay, ¿por qué le puse estas transiciones? A ver. Em, Ahora, morfológicamente, este es de mis parásitos favoritos. Tenemos a la hembra y al macho. Ahí se me fue subrayarlo para que le pongan atención al punto clave. El resumen sí está subrayado, pero me da ansiedad que esto no. Ok. Sea, yo con mis transiciones de 2002. Pero bueno, la hembra, como siempre, va a ser más grande, mide entre 30 a 50 milímetros. Estos son parásitos que miden milímetros, mientras que el macho va a medir de 30 a 45 milímetros. La diferencia es mínima. El extremo posterior de la hembra va a estar romo y el macho va a tener el extremo posterior enroscado y tienen forma de látigo, como el que están viendo aquí. Este es un macho y vean, dos, perdón, esta es una hembra y este es un macho. Vean a la hembra, ambos tienen forma de látigo, pero vean cómo el macho siempre tiene algo que lo hace destacar, que lo hace ser muy inventada, él, muy bonito. Aquí tenemos a la hembra que se ve claramente la forma del látigo y en teoría el macho tiene la misma forma, pero este está enroscado. Mm, Aquí, ¿ok? Entonces macho enroscado, la hembra pues está más grande y tiene la forma del látigo. El huevo es el que veíamos anteriormente, que tiene forma de barril, balón de americano, pero yo sobre todo, transiciones. Ajá. Es este que están viendo acá. Este huevito yo le veo forma como de un bolillito, por eso les puse un bolillo aquí. Como les decía, es imposible diferenciar entre el larvado del no larvado, morfológicamente, nada más pues la diferencia es que uno es infectante y que otro es diagnóstico y 2 horas de transición más tarde regresamos. Entonces tienen forma de barril, balón de americano, que es la forma infectante. Y si recuerdan, cuando vimos esta parte, vimos que hay algunos parásitos que tienen puntas con tapones de moco que brillan. Esto les sirve para como forma de resistencia. ¿Sale? Ahorita vemos más imágenes del huevito. Ay, no, no puedo con eso. Perdónenme, voy a hacer una pequeña pausa técnica porque no. Pero ni siquiera tiene. A ver. Perdón. No. Transiciones.
Ninguna. Y aplicar a todas. Ajá. Creo que ya. Sí, ya. Perdónenme por esa pausa, pero no nos iba a quitar mucho tiempo. Ahora, el ciclo biológico, afortunadamente es muy sencillo. Simplemente vamos a ingerir el huevo no larvado. Perdón, el huevo no larvado se encuentra en el suelo y 2 a 4 semanas después van a embrionar. Nosotros vamos a ingerir el huevo larvado. El huevo larvado es nuestra forma infectante. Larvado, infectante. Estos van a eclosionar en el intestino delgado, van a penetrar a la mucosa del colon. Ojo, no se confundan. Eclosionan en el intestino delgado, pero el parásito adulto lo vamos a tener en el intestino grueso. Entonces, creo que no lo puse en la primera diapo, pero este es un parásito de intestino grueso, ¿sale? Específicamente en el colon. Vamos a tenerlos en la mucosa del colon hasta ser adultos y ya una vez que sean adultos los vamos a tener en el ciego, ¿ok? Y estos parásitos, pues ya estando en el ciego y en el sigmoides, van a copular, van a poner huevos no larvados y estos van a salir en la materia fecal. Si se hacen ustedes la pregunta de cómo es que un huevo larvado se convierte en huevo larvado, es muy sencillo, por el ambiente, por los nutrientes, por la temperatura, por el suelo, es que un huevo larvado se va a convertir en perdón, un huevo no larvado se convierte en uno larvado. Así de sencillo y así con todos los que sean larvados y no larvados. Ahora, pues aquí vamos a tener que salen los huevos no larvados en la materia fecal y se repite el ciclo. Entonces, gracias a Dios, este ciclo biológico es muy, muy sencillo. Nada más sería recordar que la eclosión es en el intestino delgado. En la mucosa tenemos a las larvas inmaduras y la forma adulta la tenemos en el ciego y en el sigmoides. Si se han dado cuenta en los resúmenes, viene un logo atrás, ¿no? Como marca de agua de los resúmenes. Es justamente este parásito, ¿sale? Que dice, bueno, el nombre del curso y tiene un dibujito, es justamente un tricocéfalo. Ahora, en cuanto a la patogenia, aquí sí es muy importante. Bueno, aquí está el ciclo biológico muy sencillo, que salen los huevos no embrionados en las heces. Vamos a tener esto de estadio de 2 células, esto no es importante, nada más que ustedes sepan que en el ambiente se van a convertir en huevos embrionados, son los que van a ser ingeridos por el humano. Y pues que vamos a tener que la larva eclosiona en el intestino delgado, pero el adulto lo vamos a tener en el intestino grueso, específicamente en el ciego y en el sigmoides. Son los únicos puntos del ciclo biológico. Ahora, la patogenia, pues como es un parásito intestinal y que además penetra la mucosa del colon, vamos a tener reacción inflamatoria en el intestino, trauma de las células epiteliales por este viaje que hace de intestino delgado a intestino grueso. Esto lo vamos a dejar de momento. La inflamación de las criptas de Lieberkühn, que son estas que están acá. ¿Sale? Estas son las criptas de Lieberkühn que tenemos aquí folículos linfoides. Entonces, esto va a favorecer la proliferación de respuesta inmune. Y ahora, y bueno, además tenemos aumento de factor de necrosis tumoral alfa, retrasa la función cognitiva, esto obviamente en infecciones que se llevan a cabo de forma crónica a largo plazo y los que son mayormente afectados por este retraso cognitivo son los niños. De nuevo, parásitos, cualquier parasitosis del intestino, ya sea grueso o delgado, en un niño nos está condicionando a el retraso en el desarrollo y en el crecimiento, específicamente con tricocefalosis al desarrollo cognitivo, además de la eosinofilia, porque pues es un helmindo, ¿no? Pero lo más importante para la clínica es lo siguiente, va a irritar los plexos nerviosos del intestino. Todos tenemos plexos nerviosos, ¿no? Y estos se irritan de forma constante, ¿por qué? Por el paso de la materia fecal o del bolo alimenticio. ¿Para qué nos sirve esto de forma fisiológica? Para defecar, para tener esta sensación de querer defecar y pues ir al baño y pues, defecar, ¿no? Hacer nuestras necesidades. Esto es de forma natural y esos plexos nerviosos están justamente ahí, bueno, para otras funciones, pero una de ellas es esto, detectar la presencia de materia fecal para decir, ok, ya estás lleno, pues ya ve al baño, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos parásitos? Estos parásitos, pues, no son materia fecal per se, ¿no? Son eso, parásitos. Entonces, si están irritando a los plexos nerviosos, nos van a dar la sensación como si fueran bolo alimenticio, como si fueran heces, pero realmente no hay nada en el intestino. Son los parásitos que están irritando el intestino. Esto cobra
importancia vital en el cuadro clínico. Además, tienen mecanismo exfoliatriz, que es la competencia por nutrientes. Van a succionar alrededor de 0,005 mililitros de sangre al día. Esto suena muy poquito, ¿no? Cada parásito, pero recuerden que son parásitos que miden milímetros, entonces podemos tener muchos en el intestino. Y si tenemos 1.000 tricocéfalos, estos van a succionar pues a la multiplicación, ¿no? 1.000 por 0,005 nos da 5 mililitros al día y esto succión de sangre progresiva de forma crónica nos va a llevar a padecer una anemia hipocrómica, que ya les dije, no se compliquen ahorita con las anemias, o ahorita no lo tienen que saber. Bueno, creo que en Pharma no, sí, bueno, esto de las anemias, básicamente cuando vean algo de hipo es que ya tenemos déficit de nutrientes, sobre todo déficit de hierro. Pero bueno, además van a generar aumento en el peristaltismo, lo cual va a llevar al paciente a tener cólicos y tenesmo. Pero ahorita vemos esto. Escritas de Liverpool. Ahora sí, el cuadro clínico. Este se va a manifestar como disentería, que ya vimos que siempre que vemos disentería le ponemos mucha atención, pero aquí con tricocéfalo no es lo más característico. Lo más característico del tricocéfalo es el pujo y el tenesmo. El pujo, pues es pujar para poder defecar. Y el tenesmo es esta sensación que nos da como resultado, bueno, es el resultado de la irritación de los plexos nerviosos del intestino. El intestino está sumamente inervado, está sumamente irrigado, sobre todo el intestino grueso. Entonces, como ya les decía, vean a los plexos como estos sensores que nos dicen, ah, aquí hay popó, entonces ve al baño. Pero estos sensores se están activando por el parásito. Entonces, justamente ese es el tenesmo, la sensación de querer defecar aunque ya el intestino esté vacío, ¿sale? Y el tenesmo va de la mano con el pujo, porque, por ejemplo, el tenesmo vesical, cuando tenemos tenesmo por infección de vías urinarias, no pujamos para orinar, ¿no? Simplemente se queda ahí la irritación, pero no pujamos porque nunca hay la necesidad de sacar la orina por pujo, pero en el caso de intestino, en el caso de las heces, el paciente va a tender a pujar porque va a sentir la sensación de masa en el intestino. Aquí voy a ser muy gráfica y no sé, no es por balconear a nadie, pero ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido estreñimiento y que se siente, ¿no? Perdón por ser tan asquerosa. O sea, lo sientes que tienes alguna masa en el intestino. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Como sienten, o simplemente cuando ya quieres ir al baño y estás lejos de un baño y de tu casa, lo sientes, cuando lo sabes, lo sabes. Entonces tienes la sensación de querer defecar y sientes la masa. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer para sacarla? Pues vas a pujar. Entonces, esto es en el cuadro agudo, pero ¿qué pasa si lo llevamos al cuadro crónico? Este pujo nos va a terminar afectando. Pero bueno, antes de pasar al cuadro crónico, vemos otros síntomas acompañantes como el dolor abdominal, meteorismo, que recuerden que meteorismo es esta distensión abdominal por gases, la anemia por los tricocéfalos, perdón, por el mecanismo exfoliatriz. Esta va a iniciar como normocrómica, o sea que simplemente nos falta hemoglobina, no tenemos algún déficit de nutrientes. Y la melena o rectorragia. La melena, ya les decía la clase pasada en Necator, ¿se acuerdan? Que es esta sangre digerida en heces, que no podemos diferenciar las heces de la sangre. La disentería es diarrea con sangre, o sea, tenemos la popó y se diferencia perfectamente de la sangre. En la melena no parece que estamos defecando coágulos. O rectorragia. La rectorragia es la salida de sangre fresca, pero que no proviene del intestino, proviene justamente del recto. Esto va más asociado con el pujo, porque el pujo te puede provocar sangrado hemorroidal y sale la sangre. Esto es temas un poquito más complicados. Nada más quédense con que la rectorragia no es el sangrado del intestino grueso per se, es el sangrado del recto, que finalmente es parte del intestino, pero bueno, ustedes me entienden. Ahora, el cuadro crónico. Aquí vamos a tener básicamente los síntomas en agudo, pero de forma crónica. También vamos a tener disentería, pérdida de peso por esta competencia de nutrientes. La anemia ya se va a convertir en una hipocrómica microcítica, que de nuevo esos términos son del tema propio de anemia. Simplemente quédense con que hipo y micro son anemias a las que les falta algo, ¿ok? Ahora,
de forma crónica puede aparecer el prolapso rectal, que no es como tal de la clínica o no está provocado directamente por el parásito, es más bien una complicación y el retraso en el crecimiento de niños menores de 5 años, además del déficit neurológico. Ahora, ¿por qué ocurre este prolapso rectal? Porque el paciente va a perder el tono de la mucosa anal. Así que con el pujo constante que llevan estos pacientes, porque van a sentir esta sensación de que están llenos de materia fecal y esto es muy molesto, entonces los pacientes no van a dejar de pujar y con el tiempo se van a provocar un prolapso. ¿Qué es un prolapso? Es esto. Esto de verdad es de las cosas más que he visto en mi vida. Y ahí como lo ven de feo no duele, ¿eh? Esto es completamente indoloro. Estos ya están muy exagerados, pero generalmente el paciente simplemente ni siquiera lo va a ver o no lo va a tocar directamente, nada más les va a referir una sensación de masa o de cuerpo extraño en el ano y ya ustedes a la exploración física sí lo van a ver, pero el paciente rara vez lo va a ver. Esto ya son prolapsos muy, muy exagerados. Entonces, pues las complicaciones son justamente el prolapso anal por el pujo constante y pues esto va de la mano con la pérdida de la tonicidad de la mucosa. Porque se pierde el tono, pues ocurre el prolapso anal. También este parásito, al igual que Ascaris, se relaciona con apendicitis, ya que los tricocéfalos se pueden alojar en el apéndice y pues pueden ocasionar inflamación del apéndice, valga la redundancia, lo pueden perforar y bueno, el cuadro de apendicitis o apendicitis complicada si es que ya se perforó, pero el número uno, de hecho es como dato epidemiológico y pregunta de Lenard, que el parásito con mayor asociación a apendicitis es Ascaris y no solamente de Lenard, también a ustedes se los llegan a preguntar. Entonces apendicitis sí, tricocéfalo, pero sobre todo con Ascaris. Acá tenemos una anemia. Lo que están viendo aquí son eritrocitos normales y los que están viendo acá son eritrocitos a los que les falta hemoglobina, por eso se ven despintados, ¿sale? Y esto nos indica una anemia. Esto es de forma visual, pero hay otros parámetros que nos ayudan a clasificar las anemias. Esto solamente es para que se den una idea. Ahora, el diagnóstico, este lo vamos a hacer con un copro cualitativo y como es cualitativo, estamos observando una cualidad observable. Entonces, o sea que solamente es con observar al huevo y ya. Ahora, el copro cuantitativo, aquí es donde vamos a contar el número de huevos. El número de huevos para decir que es una infección masiva es mayor a 5.000 huevos por gramo de heces. También podemos hacer una rectosigmoidoscopía, que es introducir una cámara por el ano del paciente para observar directamente al parásito en el intestino y se observaría algo así. La biometría hemática vamos a encontrar la anemia microhipo en cuadros prolongados. Acá les puse otra imagen del tricocéfalo. Esta es una hembra, vean cómo no está enrollada. Parece literal un látigo. Acá tenemos a la hembra y acá tenemos al macho, que siempre va a ser más chiquito y enrollado. Les digo, el macho siempre hace algo para verse más cute. Muy inventada el macho. Acá otra vez el macho enrolladito, la hembra en látigo. Otra vez, macho enrollado, hembra en látigo. Y acá lo tenemos en la mucosa intestinal. Acá tenemos a los huevitos, que no olviden que parecen bolillitos. Más imágenes. Y el tratamiento es con mebendazol de 100 miligramos o con albendazol de 300 miligramos. Y la prevención, de nuevo, como ya se dieron cuenta en el DEPA, les andan haciendo muchas preguntas de salud pública, pero esto lo sacan ustedes por deducción. Si se están contaminando el paciente por ingerir el huevo en comida contaminada, pues ¿cuál sería la prevención? Lavar la comida, desinfectarla, lavarse las manos, la deposición adecuada de excretas y justamente los factores de riesgo serían defecar a ras de suelo, la geofagia. Entonces, con que ustedes sepan cómo entra el parásito, ya de ahí ustedes pueden sacar por razonamiento los mecanismos, perdón, los factores de riesgo y los factores protectores. En lugar de que se los aprendan de memoria, ustedes se los pueden sacar por deducción y eso es mucho más sencillo para no sobrecargar nuestro cerebro. Y como ya se dieron cuenta, casi todos los de intestino se previenen igual, esto dependiendo de la vía de entrada, pero todos los que entran de forma oral, pues es importante lavar las manos, lavar los alimentos, la deposición adecuada de excretas, si entra por vía cutánea, pues usar calzado, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, no tienen que aprenderse factor protector
cada uno por uno, sino hacer este pequeño razonamiento, ¿sale? Por ejemplo, ayer la pregunta que me decían de malacesia, ¿no? Que yo les dije, a lo mejor yo no les dije específicamente, pues el ir a peluquerías no es un factor de riesgo, que creo que sí se los dije, que como irte a cortar el pelo, pero si no se los hubiera dicho, ¿no? Pues yo les dije, esto no se contagia de persona a persona, es por vía endógena, que hay algún desequilibrio hormonal o que usamos alguna crema oleosa y este parásito prolifera. Con que recordaran eso, ustedes ya pueden decir, pues no se transmite de persona a persona. Entonces, si me comparto un peine con alguien o voy a una peluquería, pues no me voy a contagiar de malacesia. Así que a lo mejor si ustedes no se acordaban de esto de que es por la proliferación de levaduras, sí se acordaban de lo que no era. Entonces, a veces las preguntas pueden salir por descarte y ese es un método muy válido también para aprender a contestar exámenes. Y bueno, aquí la anotación de que se pongan a estudiar los TQM y aquí está la bibliografía como siempre. Espero les haya gustado la clase de hoy. Vamos a hacer rápidamente, ahorita son 3 de ustedes, con eso las vamos para el quiz. Denme un segundo en lo que lo proyecto. Ajá. Ahí les va el link a WhatsApp. Ahora sí, lo estoy mandando al grupo. No puedo creer que hiciera, perdónenme por ser tan naca y estúpida, de verdad. Ok, ahí está, ya saben, pueden también, si les es más cómodo con este QR, o pueden encontrar en la página joinmyquiz.com, poner este código y ya. Entonces espero unos momentos y si no entran los suficientes, pues tendremos que dejarlo aquí. Ok, falta uno de ustedes. Para los que, porque sí reviso mis estadísticas de YouTube, ¿eh? Y luego no ven la parte del Quizzes. Yo les recomiendo que si están viendo la grabación, sí la vean porque pues si hacen el Quizzes, pues está bien. Pero haciéndolo en vivo, yo les voy especificando por qué una pregunta está bien y por qué una está mal, sobre todo en preguntas que tienen alta dificultad. Entonces les recomiendo que sí vean esta parte. ¿Cómo lo supo? Porque si veo mis estadísticas de YouTube a veces, o que también se saltan las introducciones. Y como les decía, no es que a mí me moleste darles las indicaciones pues, repetidas veces, pero a veces ya están una semana antes del DEPA y no saben dónde está el material. Y esto también les complica su estudio, pero bueno, vamos a hacerlo con dos. Ya saben, si el que falta puede entrar en cualquier momento de todas formas. Tipo de infección que se caracteriza por la penetración de la larva filariforme, obviamente de estrongiloides, por la zona perianal. ¿De qué pusieron el mensaje? Ok, recuerden que perianal es de autoinfección externa, ¿sale? Autoinfección externa porque justamente la larva sí es un tipo de autoinfección porque viene del mismo parásito que ya tenemos en el intestino, pero esto ocurre fuera del intestino, entonces sería autoinfección externa. Cuando la larva se convierte de forma temprana de L3, perdón, de L2 a L3 se le llama autoinfección interna. Siguiente. Se relaciona con larval currens, Indicator americanos, estrongiloides estercolares o Trichis. Ok, recuerden, la larva currens era una de las manifestaciones de Strongyloides estercolaris, que son justamente estos trayectos indurados que va dejando el parásito a su paso. Siguiente.
Paciente masculino de 34 años acude a consulta refiriendo sensación de cuerpo extraño en la zona perianal. Como antecedente menciona cuadro de estreñimiento crónico de aproximadamente un año de evolución. A la exploración física se encuentra prolapso de la mucosa anal en grado 1. Pregunta. ¿Usted sospecha de una parasitosis por Ok, vamos a ver. Sí, esa es la respuesta correcta. Sale el tricocéfalo. Aquí estábamos viendo mm, la forma adulta de 3 parásitos. Este es el tricocéfalo, este es estrongiloides y este es ascaris. Recuerden, lo que tiene el paciente es un prolapso anal, ¿no? Entonces el prolapso anal se relaciona con el tricocéfalo. ¿Qué encontraría al coproparasitoscópico de este paciente? ¿Qué pusieron? Ok, recuerden que la forma infectante es el huevo, perdón, la forma diagnóstica es el huevo no larvado, que es morfológicamente indistinguible del larvado, pero ambos son igualitos. Recuerden, los bolillitos son del tricocéfalo, el enrollado y el bolillito son lo mismo, nada más que es la forma infectante, digo, la forma diagnóstica. ¿Qué alteración espera encontrar en la biometría hemática de este paciente? Perfecto. Anemia microcítica hipocrómica por este mecanismo de patogenicidad exfoliatriz. Son acciones para prevenir la infección de estrongiloides, excepto uso de calzado cerrado, higiene adecuada de alimentos o distribución adecuada de excretas. ¿Cuál de estos no es un factor protector? Ok. Ok, la pregunta era ¿cuál de estos no? Recuerden que estrongiloides entra por la piel, penetra la piel interdigital del pie. Entonces, si entra por la piel, pues si usamos calzado cerrado no va a poder entrar. Y como está en el suelo, pues si disponemos adecuadamente de las excretas en lugares adecuados, valga la redundancia, también es un factor protector que no es un factor protector la higiene adecuada de alimentos. ¿Por qué? Porque sí, eso es muy bueno, sí hay que hacerlo, pero no específicamente para estrongiloides, porque estrongiloides no entra por vía oral, ¿ok? Método de utilidad para observar las larvas de estrongiloides, las larvas. Copro de Faust, Cato-Cat o Baerman. Ok, el método de Baerman, acuérdense que es este embudo que tiene una malla donde se van a concentrar las larvas. Justamente para eso está creado el método de Baerman, para observar larvas. Última pregunta. Se relacionan con síndrome de Loeffler, excepto Ascaris, Necator, Trichuris, Trichuria o estrongiloides estercolaris. ¿Cuál de estos no nos da síndrome de Loeffler? Ok, tricuris, tricuria, porque recuerden, tricuris, tricuria tiene un ciclo biológico muy sencillo, entra y sale. Mientras que estos tres, Ascaris, Necator y estrongiloides, pasan por la barrera alveolo-capilar, pasan por el pulmón. Entonces, al pasar por vía respiratoria, van a generar respuesta eosinofílica y nos van a dar datos de neumonía. Y como la respuesta es por eosinófilos, es una neumonía eosinofílica, también llamada síndrome de Loeffler. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Como pueden ver, no sé ustedes, pero yo siento que me emociono más con estas clases de para, aunque siempre digo que mi bloque favorito es Mico, probablemente en el fondo sea para, porque de verdad, como pueden ver, es muy interesante, tiene cosas muy particulares y que si bien ahorita llevamos viendo puras diarreas, todos tienen su punto importante. Entonces, repasen esos puntos del cuadro clínico.
De nuevo, los factores protectores, factores de riesgo salen por lógica, nada más teniendo en cuenta el mecanismo de infección del parásito, ¿sale? Y bueno, chicos, por aquí la vamos a dejar el día de hoy. Espero les guste. Les esté gustando el bloque, les esté gustando esta dinámica de los quizzes antes de la clase y después de la clase. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos. Bye.